La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Qué alegría encontrarnos hoy para continuar meditando, reflexionando, aprendiendo, dejando que la palabra de vida produzca en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Estoy pensando en este momento hermoso que nos permite el Señor vivir y que nos permite el Señor servir para su propósito eterno. Y siempre con ese deseo en nuestro corazón de que usted también se vea influenciado positivamente, poderosamente por la palabra que usted escucha continuamente en su vida. Quiero recordarle, mi amigo y mi hermano, que estamos orando por usted. Estamos confiando en el Señor de que Él tiene cuidado de su vida, de que un milagro de Dios ya ha sido decretado en su nombre y que por esa misma verdad nosotros caminamos sabiendo que en Él somos mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que continuamos en esa constante oración, sabiendo que del Señor recibimos toda esa abundante gracia que nos ministra, nos lleva de la mano de una manera extraordinaria. En estos días estamos reflexionando sobre ser triunfadores. Y esa es una palabra que todos nosotros conocemos o entendemos de una o de otra manera. Sabemos cuándo hemos tenido éxito y cuándo no. Sabemos cuándo hemos triunfado y cuándo no. Sabemos cuándo hemos alcanzado aquello que anhelamos y cuando no lo hemos alcanzado. Pero cuando hablamos acerca de ser una persona triunfadora, probablemente tengamos en nuestra mente un estereotipo visto a partir de tener cosas materiales o a partir de tener un trabajo floreciente o una gran influencia entre las personas de la comunidad. En fin, cada uno de nosotros percibe el éxito de manera diferente. Pero yo quiero hablarle de algo más profundo y es nuestra relación personal con Cristo. Cuando nosotros aprendemos a tener una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces nosotros seremos ya por sí personas triunfadoras. Cuando usted le entregó su vida a Jesucristo, Él hizo una obra maravillosa en su vida y le declaró salvo de la condenación del infierno, pero también le declaró salvo, libre de las ataduras de las adicciones, de las ataduras del pecado, de las ataduras de la naturaleza carnal, de los deseos de la carne, y nos dio la capacidad para vivir una vida para su honra y gloria. Cuando la Biblia dice que nos dio un corazón nuevo, significa una nueva capacidad para vivir, operar y movernos en la dimensión en la que Él puede hacer cosas extraordinarias y grandes para cada uno de nosotros. Así que hoy estoy pensando en la palabra ser uno. Estoy meditando en la palabra ser uno. Y leemos aquí en Juan 17, versículo 21, que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Otra vez leamos con detenimiento, dice, mas no ruego solamente por estos, los 12, sino también por los que han de creer en mí, en la palabra de ellos, los que vendríamos después a través de las generaciones, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, dentro de mí, y yo en ti, dentro de ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esta reflexión que tenemos hoy nos ayuda a entender que el éxito según Dios, no el éxito según
una estructura humana, no el éxito según un estereotipo social en el que nosotros nos podemos encontrar, sino aquí hablamos de éxito en función a lo que Dios planea para la vida nuestra. Si bien usted está bien definido ya a la altura de este momento, de que usted es un propósito de Dios, que usted es propósito de Dios, de que usted es un espíritu, un alma y un cuerpo, y que el espíritu en usted, el espíritu humano, cuando la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, el espíritu humano vuelve a la vida, vuelve a la resurrección, es resucitado, es vuelto a la vida espiritual, por lo tanto, tiene la capacidad de vivir y entender los propósitos y planes eternos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Entonces leemos aquí la palabra de Dios que dice que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Entonces estamos hablando de esta primera verdad, la importancia de entender el principio de uno, porque con frecuencia nosotros insistimos y reafirmamos la idea ya conocida acerca de la unidad. Y la unidad no es lo mismo que estar uno. Para usar una figura que nos pueda ayudar a entender, podemos tener en una canasta una cantidad de naranjas. Las naranjas en esa canasta son unidad, están juntas. Y hoy están en esta canasta, pero mañana podrían estar en diferentes canastas en toda la ciudad. Entonces hoy estaban juntas, pero mañana puede ser que no. Pero cuando nosotros tomamos estas naranjas y las exprimimos en un contenedor y tenemos 10, 20, 30 o más naranjas en un solo jugo de naranja, sabemos, porque hemos hecho ese ejercicio ya, que de pronto ya no se pueden separar. La esencia de cada una del jugo de las naranjas está integrado a la vida del otro jugo que sacamos de la otra naranja. Y ese es el principio de uno. Cristo dijo que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Así que cuando hablamos de tener éxito en la vida, de tener una vida triunfadora, tenemos siempre que partir de caminar en Cristo. La revelación de la palabra de Dios para nosotros en esta generación nos ayuda a caminar en esta verdad, que Cristo se impartió en nuestro espíritu. Después de que Cristo resucitó de entre los muertos y se fue a la diestra del Padre, 10 días después, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Cristo vino sobre la iglesia y se posicionó en la iglesia, de modo que el apóstol Pablo, hablando acerca de nosotros, dice: ¿o ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Así que ahora el Espíritu Santo morando en nosotros, de modo que el Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestro espíritu, nos da la habilidad para vivir ese sentido de uno. Y esto implica para nosotros ser un mismo espíritu con el Espíritu Santo. Ser un mismo espíritu con Cristo significa mismo pensamiento. ¿Y cómo puedo yo tener el mismo pensamiento del Espíritu Santo? Bueno, el mismo pensamiento del Espíritu Santo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ser un solo pensamiento con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, tenemos que leer la Biblia constantemente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es espiritual también. La palabra de Dios se escribió por hombres, pero fue declarada, dictada desde la plataforma, desde el asiento de lo eterno, desde el trono de Dios. Por lo tanto, como la palabra se dijo desde una perspectiva eterna, esa palabra tiene el poder extraordinario para vivir en una constante vigencia. Ahora, con frecuencia, cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, estar en el mismo pensamiento con Dios, es tener el pensamiento de la palabra de Dios en nuestras mentes. Entonces necesitamos nosotros preguntarnos: ¿cuánto de la mente de Cristo está en nosotros? ¿Cuánto de la palabra de Dios está en nuestro ser interior? Así que cuando nosotros tenemos esa idea, ese pensamiento en nuestras vidas, vamos a poder caminar
de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, viviendo en el poder de la sangre preciosa de Cristo para nuestras vidas. Entonces, un mismo pensamiento implica que la palabra de Cristo esté morando en nuestras vidas, que la palabra de Cristo esté influenciando nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro quehacer, nuestro accionar, nuestro diario vivir. De esa manera podamos caminar, viendo la gloria de Dios para nuestra vida. Mi amigo y mi hermano que me sigue, nosotros somos llamados a vivir la palabra de Dios. Somos llamados a vivir en la palabra de Dios. Somos llamados a caminar en el poder de la revelación de la palabra y de Cristo presente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos leer la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos 4 capítulos cada día, usted va a necesitar solamente de unos 20 minutos. Y cuando usted lee 4 capítulos por día, usted va a leer la Biblia en un año. ¿Y por qué tenemos que leer toda la Biblia? Porque la Biblia es el pensamiento de Dios. La Biblia es el pensar de Dios. Lo que Dios ha querido decirnos de su mente, de su deseo, de su voluntad, está escrito. Esto se ha escrito para que nosotros creamos que Jesucristo es el Señor y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Por lo cual caminamos en esa verdad poderosa sabiendo que Cristo Jesús tiene el poder. Mismo pensamiento de Cristo no puede suceder sin la Biblia. Mismo pensamiento de Cristo no puede suceder sin la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es vida. Y cuando nosotros caminamos en esa verdad podemos tener el poder de la sangre de Cristo operando. Un mismo pensamiento, una misma mente o forma de pensar. Cuando nosotros tenemos la misma mente de Cristo, entonces podemos perfectamente actuar en ese propósito. Si la mente de Cristo está en mi vida, la mente de Cristo me va a gobernar. Si la mente de Cristo me gobierna, yo puedo caminar de una manera extraordinaria, haciendo el propósito de Dios en nuestra vida. Pero también un mismo vocabulario, es decir, hablar las mismas palabras de la misma manera que leemos en la Biblia. Cuando nuestro hablar, nuestro conversar, nuestra forma de expresar no está alineada, homologada al propósito de Dios, entonces vamos a terminar nosotros teniendo una idea en la mente, pero un comportamiento distinto al que pensamos que debiéramos tener en Cristo Jesús. Un mismo propósito. Y por eso es que estudiamos la palabra, el manual de vida, para encontrar el propósito de Dios. Una misma visión en la que podamos caminar, viendo y actuando de la manera que Dios nos pide. Un mismo enfoque de vida. Esto implica obediencia, de manera que nosotros podamos vivir siempre sabiendo que en Cristo Jesús todo lo que aprendemos es precisamente para ponerlo por obra. Tenemos la necesidad de enseñar, de hacer discípulos que a su vez tengan la capacidad de actuar con el propósito y el proyecto de Dios en sus manos. Tenemos la necesidad de formar discípulos que puedan transmitirle a otros lo mismo que estamos recibiendo de su mano. Tenemos la capacidad, debemos de tener siempre esa disposición para aprender, y entonces al aprender a caminar, podamos caminar de una manera adecuada. Estamos hablando de ser uno. Y cuando usted es parte de una comunidad, de iglesia, de fe, yo quiero invitarle a usted a ser uno. ¿Qué significa ser uno? Ser uno con su pastor, ser uno con su líder, ser uno con su jefe. Es un mismo pensamiento, es decir, tratar de descubrir, tratar de interiorizar, tratar de entender el pensamiento de esa persona, por a dónde va, qué quiere hacer y cómo nosotros podemos unirnos a su pensamiento para lograr un propósito eterno en Dios. Una misma mente implica una forma de vida que está homologada por eso que estamos haciendo, siendo que nosotros somos llamados a cambiar nuestra manera de pensar. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces necesitamos una transformación de nuestra manera de pensar, porque lo que nosotros pensamos es lo que determina
lo que nosotros terminamos haciendo. O sea, uno es el resultado de lo que piensa, no es de otra manera. Uno no puede actuar de una manera y pensar de otra. No puede pensar en progreso y vivir en una condición deplorable o indigente incluso. No puede pensar en el bienestar y vivir mal. No puede pensar en el éxito y vivir en fracaso o en derrota. No puede pensar en metas en la vida y al mismo tiempo no hacer nada. Por lo tanto, estamos hablando de la importancia de aprender a fusionarnos con el pensamiento de Cristo. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y permitir que el Espíritu Santo trabaje en la palabra del uno y nos pueda ayudar a vivir una vida en Cristo, unidos a Cristo como debe ser. Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Vamos, dile. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. Y que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. 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 Díselo. No se apagará. No se apagará. No se apagará. No se apagará. Queremos más de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo y di conmigo. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará.
espíritu descienda aquí. Sopla aquí. Hola, hola, buen día para todos. Qué alegría encontrarnos una vez más, listos siempre para mejorar, recibir el consejo eterno de la palabra de Dios y podamos caminar sabiendo que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, estamos declarando hoy una palabra tremenda, teniendo éxito, siendo triunfadores, y para eso tenemos que ser uno. Hablamos de uno como algo más poderoso que unidad. Unidad tiene que ver con armonía, pero uno tiene que ver con una fusión. Uno tiene que ver con una integración en un solo cuerpo. Cristo y nosotros no estamos en dos cuerpos separados, porque Cristo vino a este mundo y se encarnó y luego resucitó y se sentó a la diestra del Padre, pero luego se impartió en la vida de cada uno de nosotros. Cristo no puede actuar o operar sin que esté dentro de la vida de cada uno de nosotros. Él no puede intervenir en nuestra vida a menos de que nosotros vivamos esa experiencia espiritual y podamos tener la gracia, el favor, el poder de Cristo operando de una manera extraordinaria en la vida nuestra. Por lo tanto, necesitamos actuar y caminar sabiendo que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Tengo buenas noticias para usted, mi amigo y mi hermano que me sigue. El vocabulario de fracaso no existe en la Biblia. El vocabulario de derrota no existe en la palabra de Dios. El léxico de Dios es éxito, el léxico de Dios es vida, el léxico de Dios es abundancia. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos caminar en esa verdad, no podemos caminar de otra manera que no sea como lo estamos aprendiendo de esta maravillosa palabra eterna de Dios para nuestro bien, para nuestra vida, de modo que podamos caminar sabiendo que Cristo el Señor es nuestro ayudador. Yo quiero invitarle a usted para que camine en esa verdad. ¿Cómo podemos ser un mismo pensamiento, una misma mente, una misma forma de pensar, un mismo vocabulario, un mismo propósito, una misma visión, un mismo enfoque? ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, lo podemos lograr cuando nosotros decidimos ir agregando a nuestra vida el pensamiento de la Biblia. Que cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted pueda decir, esto es lo que yo leo de la Biblia, y esto es lo que yo aprendo de la Biblia, y esto es lo que aprendo de mi pastor, y por lo tanto yo puedo caminar de una manera extraordinaria. Mis amados hermanos y amigos que me siguen, cuando hablamos acerca de ser uno con Cristo, uno con Dios, uno con su palabra, esto probablemente sea mucho más fácil para cada uno de nosotros. No nos es difícil pensar en esos términos. Pero cuando hablamos de traer esa verdad a nuestro líder, a nuestro pastor, a la persona que el Señor ha puesto sobre nuestra vida como autoridad, nos cuesta mucho tener esa idea. Estamos escuchando, pero no estamos tomando apuntes, notas para poder mejorar. Estamos escuchando, pero no estamos tratando de entender a esa persona. Es decir, el pensamiento de aprender a leer al líder es muy importante, porque ser uno es lo que dice la Biblia, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces tiene que ver con esa capacidad de caminar de esta manera poderosa en el nombre de Cristo, que nos permita vivir una vida para la honra y para la gloria de su nombre maravilloso en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que caminar siempre sabiendo que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero también es con quien nosotros podemos compartir una vida de bendición en cada paso de nuestra existencia, por lo cual
tenemos que avanzar en eso. La siguiente declaración de triunfo es que una persona triunfadora compite contra sí mismo. Una persona triunfadora compite contra sí mismo. Si no compite contra otros, sino que si hay una competencia, para usar ese lenguaje, la única competencia es la misma persona, cómo mejora cada día más. Y esto solo se puede lograr cuando uno toma decisiones personales. Una decisión personal de hacer cómo mi vida puede ser mejor, con fundamento, con base en el poder de Dios operando en nuestra vida. 1 Corintios 9:27 dice la Biblia: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dijo: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No golpeo al aire, sino mi cuerpo. Y por supuesto, mis amados hermanos y amigos, el apóstol Pablo no estaba diciendo que él tenía una autoflagelación. Él no está diciendo eso en la palabra. Lo que está diciendo es que el sometimiento es como un golpe. Cuando usted ayuna, se da cuenta que cuando uno ayuna tiene una cuota, un precio, un sacrificio que hace. Y en ese sentido el cuerpo físico se castiga. Cuando usted se levanta para orar en la madrugada, cuando usted ora en algún momento, usted tiene que autodisciplinarse para lograr eso. Y eso representa un golpear el cuerpo. No es un golpe físico, sino una disposición a no permitir a la persona actuar como bien le parece, sino actuar en función, en dirección del propósito de Dios para su vida. Entonces Pablo dijo: yo someto mi cuerpo, yo no lo dejo que haga lo que quiera, yo no dejo que mi cuerpo ande en la libertad de la naturaleza caída, yo no permito eso. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido una luz, un faro, un heraldo, una referencia para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces la lectura que leemos es que la carrera, el mejorar es contra nuestro mejor tiempo y no contra otras personas. Cuando una persona comienza a ver hacia los lados para ver qué están haciendo otras personas, puede terminar teniendo eso un sentido de envidia o de rivalidad y desatarse un sentimiento de molestia, descontento por los logros de otra persona. Entonces uno tiene siempre que saber que una persona triunfadora no anda buscando qué está haciendo los demás, en el sentido de querer ver maliciosamente, sino que trata de ver cómo mejora su vida. Nos toca a nosotros tomar decisiones frontales con el propósito de que nosotros podamos ser mejores por nosotros mismos, para nosotros mismos. Saber reconocer el éxito de otros, pero al mismo tiempo saber pelear sus propias batallas, tener su propio éxito. Y cuando uno tiene su propio éxito, puede ayudarle a otros a crecer en el área donde le falta éxito. Cuando nosotros leemos la historia de David, David había crecido en el silencio, había crecido prácticamente solo. Tuvo que quedarse con las ovejas de su padre en el campo y allí tuvo que enfrentar al oso, al león. Y en esos ambientes de oscuridad, de silencio, de amenaza, de fieras, cuidando sus ovejas, aprendió a tener éxito, aprendió a ser exitoso. Cuando su padre Isaí lo mandó a reconocer a cómo estaban sus hermanos en el campo de guerra, él escuchó a Goliat. Y para David, Goliat no representaba una amenaza, porque él había aprendido a tener resultados personales y exitosos. Así que él pudo pelear sus batallas y tener éxito. Pero no solamente desde el punto de vista de que David tuvo la capacidad de pelear sus batallas y tener éxito, sino que también cuando aquellos hombres llegaron a la cueva de Adulam, y dice la Biblia claramente que estaban endeudados, en depresión, afligidos. Y David estaba en la cueva de Adulam por un motivo diferente. Estaba en la cueva de Adulam porque no quería, siendo David un general de guerra, no quería el perjuicio
de dañar al rey Saúl o de enfrentar al rey que para él representaba la unción. No quería eso. Lo cierto es que los que vinieron a la cueva de Adulam, cerca de 400 hombres, endeudados, afligidos, deprimidos, se terminaron convirtiendo en los valientes de David. ¿Por qué? Porque David había aprendido a pelear contra sí mismo, había aprendido a tener éxito consigo mismo. David había aprendido a ganar victorias él mismo. Y cuando él aprendió a ganar victorias él mismo, él podía ayudarle a otros a subir. Desde el punto de vista, digamos, metafórico, David había subido su propia escalera y ahora tenía la capacidad de ayudarle a otros a subir por los peldaños que él ya había pasado, por los peldaños que él ya había sufrido y avanzado. Y esto nos deja a nosotros entender esta verdad, entender este principio, la importancia que tiene para nosotros entender que una persona triunfadora no está compitiendo con los demás, no está rivalizando con los demás, no se compara lo que tiene con lo que tienen otros, no compara su casa, ni su carro, ni su familia con la que tienen otros, no compara su ministerio o el tamaño de su iglesia o de su liderazgo con el que tienen otros, sino que hace su tarea, la tarea que le corresponde hacer a él o a ella para el Señor. Por lo tanto, este es un punto muy importante, porque al final de la carrera, al final de nuestra vida, nosotros tendremos que saber que vamos a rendir cuentas de lo que se nos ha pedido, no de lo que se le ha pedido a otras personas. Al final de nuestra carrera somos llamados a rendir cuentas de nuestra mayordomía. Y es importante, mi amigo y mi hermano que me sigue, que usted pueda dar cuentas claras de su relación personal, conyugal, de su relación con sus hijos, de su relación financiera, cuentas claras. No vivir una vida de dudas, de oscuridad en su manejo, sino que al final de nuestro camino tenemos que rendir cuentas de todo aquello que se nos ha entregado en nuestra mano, no de lo que mi hermano tiene o no tiene. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros sepamos dónde podemos mejorar, qué es lo que necesitamos mejorar, de qué manera podemos nosotros trabajar para que aquellas áreas de mejora puedan perfeccionarse en el curso de un año, de 2 o de 3 años, y después de un tiempo podamos ver hacia atrás y decir, bueno, hemos mejorado. Gracias al Señor, para alegría nuestra, pero también para gloria del Señor, siempre sabiendo que la motivación con que hacemos las cosas es determinante en la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, yo quiero invitarle a tener un pensamiento de triunfador. La Biblia dice de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. No habla de fracaso, no habla de derrota, porque en Cristo Jesús no existe la posibilidad de una derrota. El único que fue derrotado fue el diablo, los demonios, las estructuras del mundo de las tinieblas, el poder de la naturaleza carnal, los deseos de la carne, fueron vencidos en la cruz. Y usted puede hoy, si usted le entrega su vida a Cristo y le entrega su corazón a Él, Él le dará un corazón nuevo, que un corazón nuevo se traduce como la capacidad para nosotros poder vivir una vida que honre y glorifique al nombre de nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que yo quiero invitarle a usted hoy para que oremos juntos y le pidamos al Señor, ayúdanos a liberarnos del enojo, de la frustración, de la envidia, de los celos, del deseo de quitarle a otro su esfuerzo para yo parecer exitoso. Y ayúdame a ser exitoso por mi esfuerzo en Dios, siendo nosotros capaces de vivir en una sustancia con Cristo, pero también capaces de ser siempre observadores de nuestra conducta para vivir una vida cada vez más semejante a la vida de Cristo en nuestro espíritu. Vamos a orar. Padre amado, oramos que mi hermano que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida encuentre en Cristo Jesús el poder de la vida que viene de su mano poderosa. Yo oro que tu Espíritu Santo traiga
esa revelación de triunfo, de éxito, de que la vida ni la muerte son derrota para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida en Cristo está asegurada eternamente. Y la vida y la muerte están en el poder de Cristo. Por lo tanto, te damos la honra y la gloria y la alabanza por tu poder que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, quiero invitarle para que usted siga conmigo en este tiempo de reflexión, que la palabra eterna haga un poderoso despliegue de transformación en tu vida personal. Te bendigo y oro que la palabra que usted escucha le sea de vida en cada paso de su caminar. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.